¿Y qué es lo que te hizo salir adelante? Eso, el objetivo de volver a tener una vida normal. Sí, bueno, sobre todo pues el apoyo de la familia, de mi novia, de mis amigos y eso, como tú dices, pues las ganas de recuperarme, ¿no? También soy una persona que me gusta mucho el deporte, el estar activo y volver a recuperar esa vida donde pueda hacer pues todo tipo de actividades me motivaba mucho y me hacía seguir adelante. Es que lamentablemente entre unas cosas y otras también ha estado mucho tiempo de baja por lesiones, antes no lo comentabas, lo de Aquiles, se juntó con lo del isquio y tal. A nivel físico ya sabemos lo que es, pero a nivel mental, ¿cómo se lleva eso? El encadenar una lesión con otra o decir, hostia, otra vez te baja. Sí, bueno, al final yo creo que ha habido momentos muy duros, pero sí que es verdad que al revés de lo que pueda parecer, llega un momento que si estás haciendo todo lo posible porque no ocurra, si estás comiendo bien, durmiendo bien, trabajando bien, al final es algo con lo que convivimos los deportistas, algo que puede pasar y también sí que es verdad que es un golpe duro, pero tienes que intentar en 2 o 3 días interiorizarlo y ponerte ya a pensar que es algo que te ha pasado pero que ya no puedes hacer nada y que lo que tienes que hacer ahora es trabajar para recuperarte. Además, pues después de haber pasado pues, con una enfermedad como pasé, se relativiza todo un poco. Si tienes una rotura en el isquio, piensas que hay cosas mucho peores que eso, ¿no? Y luego, tras lo de tu enfermedad, debutas otra vez cuando te hace debutar Lugo Penef. ¿Cuál es el momento en el que tú dices, lo he superado y ya estoy en el fútbol profesional? ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Porque al final es una lucha interna que sí todo el mundo sabría que estarías pasando mal, pero eso solo lo viviste tú. Al final cuando tú sales y dices, ya lo he superado, ya me estoy sintiendo futbolista, ¿cuáles fueron tus sensaciones? Bueno, yo me acuerdo perfectamente el día que vuelvo a jugar con el Mestalla en Liga, que me cambian por Ferran. Y con el brazalete, ¿no? Sí, que me pone el brazalete y tengo el vídeo en el móvil y de vez en cuando me gusta verlo porque es un momento bonito para mí después de tanto tiempo. Haber, digamos, conseguido volver a jugar al más alto nivel, pues me costó mucho trabajo, mucho sacrificio y es un momento muy bonito para mí. Se portó bien, ¿no, Valencia? Sí, porque al final ese año, bueno, el año anterior yo acababa contrato, me hicieron un contrato para que ese año me recuperara bien, me recuperara tranquilo y la verdad que, o sea, se portaron muy bien conmigo porque podrían no haberlo hecho. Al final es una empresa también y podían no haberlo hecho, pero yo siempre les he agradecido pues ese detalle y que me dieran la oportunidad de recuperarme tranquilamente y de volver a jugar al fútbol. Luego llegas al Mallorca, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, en primera federación con el objetivo, bueno, segunda vez creo que era entonces. Sí. Prácticamente obligados a ascender o a luchar por ello. Llegas en enero, Sí. puede ser, del 18, y asciendes a segunda, luego volvéis a ascender a primera. O sea que tiene más ascensos que años en el club. ¿Qué recuerdos tienes de ese primer impacto en el Mallorca? ¿Había mucha presión? Primera vuelta la habían ganado prácticamente todo, ya llegábamos con un buen control de puntos y sí que es verdad que en esa segunda vez el primero no tenía asegurado el ascenso y tenía que pasar luego un playoff y al final los playoffs siempre son muy complicados y bueno, sí que es verdad que al ser un club tan grande como el Mallorca en segunda B sí que había bastante presión por parte del entorno y en el vestuario pues también había exigencia. El propio míster Vicente Moreno
no le valía otra cosa que ascender, pero yo creo que era un vestuario bastante maduro, bastante preparado, con gente con mucho peso y jerarquía que nos sabía llevar en todo momento en cuanto uno pues se salía un poco de la línea, y yo creo que fue una temporada, bueno, 2 temporadas muy buenas, donde aprendí mucho, donde disfruté mucho y donde guardo también muy buenos recuerdos. Mallorca capitaneado por Vicente Moreno y con un grupo de jugadores que ahora están en primera, como Dani Rodríguez, Budimir, Abdón Prach. Son los que siguen. Luego, bueno, Budimir estaba Budimir en segunda. En segunda, sí. Y ahora está con Osasuna echando goles. Sí, o sea que se veía un poquito. Sí, ¿no? se veía ya, tú lo notabas, ¿no? Sí, al final ya en segunda B, pues ese año la verdad que íbamos, pues éramos bastante superiores a los rivales, y luego en segunda pues sí que es verdad que entramos pues al final haciendo un sprint final muy bueno, pero ya se veía que era un equipo muy bueno. Habíamos 7-8 jugadores de segunda B que seguíamos siendo titulares en segunda, y luego en primera pues aún se quedaron 2 o 3 más que dan el nivel y que siguen jugando en primera división. Es que seguía siendo titular en segunda, sentando a un tal Estupiñán, ¿no? Que ahora está, ¿dónde está Estupiñán? Está En el Brighton, ¿no? En la Premier ahí. Sí. Y Cuando lo vimos en Marbella, justo fuimos a hacer la pretemporada y estaba allí recuperándose de una lesión grave que tuvo la temporada pasada, y no es malo. Bueno, sí que es verdad. Él muy bueno, físicamente era un portento. Cuando llegó sí que es verdad que le costó bastante, porque yo creo que no estaba muy acostumbrado o sea, tácticamente no lo habían enseñado muy bien. Yo creo que Vicente hizo con él un buen trabajo, y luego pues sí que es verdad que yo empecé muy bien la temporada, y hasta la lesión creo que estaba a un nivel muy alto. ¿Qué supuso el Mallorca para ti en tu carrera? O sea, esa hazaña de los 2 ascensos. Bueno, pues supuso volver a ilusionarme otra vez con el fútbol, ¿no? Al final, pues después de la enfermedad, como tuve que volver a empezar otra vez de cero, yo había conseguido, digamos, llegar a primera división, aunque no había podido jugar mucho, pero bueno, digamos que ya tenía un nivel, un estatus, pues de estar ahí en equipos de primera división, y volver a empezar otra vez desde segunda B, pues era algo complicado para mí, pero pelear por, bueno, conseguir 2 ascensos y volver a sentirme futbolista de primer nivel, pues fue algo que me devolvió la ilusión. Y luego de tu salida del Mallorca también se habló mucho, porque también decían que si había salido cedido, si carta de libertad, si el Valencia podía comprarte en cualquier mercado de transferencia. ¿Cómo fue? ¿Al final te dieron la carta de libertad o te cedieron? Había una cláusula por parte del Valencia que después de la segunda temporada, que era cuando acababa el contrato en el Mallorca, ellos podían volverme a comprar, digamos, y al final pues lo que se hizo fue llegar a un acuerdo en invierno para seguir allí hasta acabar la temporada y volver al Valencia al final de la misma. ¿Qué puede ser que yo te recuerde de estar yo en un trofeo naranja contra el Inter de Milán y tú jugar en Mestalla? Sí, eso es posible, ¿no? Sí, que llegamos a los penaltis. ¿Es tu primera vez en Mestalla? ¿O ya he jugado? Jugué contra el Llagostera. Ah, Llagostera Mestalla. Sí. Ese partido contra Llagostera, perdón, pero marca Ramí de medio campo, ¿o no es ese partido? Sí. ¿Ese es el partido? Sí, ese partido. Ostras, no me acordaba tú. Y luego ya deportivo, ¿cómo se produce esa...? ¿Te tiene que convencer mucho? Bueno, al final yo hago la pretemporada con Marcelino en el Valencia, y sí que es verdad, él me dijo que estaba contento conmigo, pero que
yo venía de segunda, era un año que el Valencia estaba en Champions y al final fichan a Jaume Costa porque bueno, ya tiene experiencia en Primera División, partidos en Champions y bueno, os quería alguien con más experiencia. Y al final surge la oportunidad del Depor, que había sido el equipo que le habíamos ganado nosotros en el Mallorca el playoff y que era un proyecto para ascender, un histórico de España. Al final es un equipo que es lógico que esté en Primera División y ahí sale todo al revés, ¿no? Enseguida nos metemos en posiciones de descenso. Luego sí que es verdad que cogemos una racha muy buena, ganamos 7-8 partidos y viene el COVID, lo para todo y a la vuelta pues se consuma el descenso y la verdad que fue un shock grande para todos porque desde el principio el equipo estaba pensado para ascender y entonces sí que es verdad que la segunda vuelta creo que hicimos 35 o 36 puntos, que es de playoff mínimo, pero en la primera vuelta habíamos hecho 15 puntos. Entonces, ¿Y defendisteis por diferencia de goles, puede ser, o algo así, o por muy poco? puede ser, creo que es el descenso con más puntos de la historia. Pero es que el Deportivo estaba en un run todo el entorno, pero la afición quería que el Depor estuviera en primera, veían que el equipo se estaba cayendo y eso a los jugadores también nos afectaría, ¿no? Es un equipo grande. Sí, al final allí pues hay mucha presión y sí que es verdad que pues estuvimos un montón de partidos sin perder, la afición estaba cansada lógicamente, pero luego en cuanto enlazamos 2-3 partidos seguidos hubieron un mes, 2 meses antes del parón por el COVID que habían todos los partidos 29.000, 30.000 personas y estábamos en descenso. Lo que pasa es que le dimos esas 2-3 victorias, esa ilusión otra vez y allí pues se vuelven a enganchar como estamos viendo ahora con el ascenso a segundo.